Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, se sometieron a muchos pueblos de Mesoamérica, que aceptaron de mala gana el dominio de los españoles, pero también surgieron muchos cambios importantes con respecto a la política, economía, sociedad y religión, obviamente gobernados por los españoles. A esta época de la historia de México se le conoce como la colonia. Top 10 los aspectos más importantes de la colonia. Número 10. Después de la conquista. Cuando cayó Tenochtitlan, los españoles se hicieron presentes en los señoríos que ya habían sido dominados por los mexicas, y de igual manera a los que no formaban parte de ellos. Ellos continuaron con el pago de tributo que hacían los mexicas, y este no se modificaría, y esto facilitó su expansión. Cortés le entregó las tierras que conquistó al rey de España, y creó las llamadas Mercedes Reales. Los peninsulares, al escuchar esas noticias sobre las riquezas del Nuevo Mundo, emigraron y por la gran población se vieron en la necesidad de construir las primeras ciudades. Número 9. Las audiencias. Las audiencias estaban conformadas por un presidente y escuchas, quienes eran los que se encargaban de las quejas y necesidades de la población, así como de gobernar, administrar e impartir justicia. Pero la consecuencia de la primera audiencia fue que con el tiempo los integrantes se estaban corrompiendo, ya que aceptaban sobornos, eran avariciosos, como los que siguen siendo aún en día nuestros gobernantes, entre otras cosas. Esto llegó a los oídos del rey, y tuvo que desinstalar la primera audiencia. A la segunda audiencia le fue mucho mejor, ya que cumplieron su cometido, pero al rey de España se le ocurrió una idea. Número 8. Virreinato y virreyes. Hagamos un pequeño paréntesis. A pesar de que el primer gobernante de la Nueva España fue Hernán Cortés y que no estuvo en el poder por mucho tiempo por circunstancias internas, bueno, el rey quería tener a alguien de su confianza que estuviera representándolo en la Nueva España. Este virrey se encargaría de presidir a la audiencia. El virreinato se forma oficialmente en 1535. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. En total fueron más de 60 virreyes a lo largo de la historia de la Nueva España. Número 7. Organización económica. La economía de la Nueva España estaba basada principalmente en la agricultura, ganadería y la minería. La agricultura se conformaba por cultivos nativos como el frijol, maíz, chile, cacao, entre otros. Pero los españoles también importaron nuevas semillas a nuestro territorio, para poder obtener trigo y otros vegetales provenientes de Europa. En la ganadería, al igual que en la agricultura, sucedió básicamente lo mismo. Tuvieron que traer animales desde Europa, como los cerdos, caballos, gallinas, etc., para que aquí se pudieran domesticar también. En la minería. En la minería se llevaba a cabo principalmente en el estado de Zacatecas, aunque también había minas en los estados de Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí. Y otro punto que quiero mencionar es la importancia del comercio durante esta etapa, ya que algunas cosas, como las antes mencionadas, que aquí se producían, daban a parar a España y Europa. Número 6. Organización política. La corona española nos trajo un gobierno autoritario y centralizado, para obtener un mejor dominio de sus tierras conquistadas. La cabeza de esto era obviamente el rey de España. Luego seguían el Consejo de Indias, que eran los que auxiliaban administrando los reinos dominados. Después seguía el virrey, quien era el representante directo del rey, y así continuaba la extensa línea de jerarquía. Número 5. Cultura. Hubo un choque cultural en la Nueva España, ya que se juntaron una gran diversidad de culturas. Hay que pensar que aún sin la llegada de los españoles, ya había una gran cantidad de sociedades mesoamericanas que, a pesar de ser muy similares, hablaban una lengua distinta, seguían diferentes costumbres y tradiciones, se enfocaban en diferentes intereses.
Entonces con la conquista se combinaron unas cosas y se cambiaron por otras. Por ejemplo, el uso del idioma español, que actualmente es el oficial de nuestro país, fue impuesto a la fuerza por ellos, y se dio un fenómeno sumamente interesante, el sincretismo. Para poder dominar a través de la religión con más facilidad a los indígenas, trataron de encontrar características similares entre la fe católica y sus religiones politeístas, y al final lo consiguieron. Número 4. Sociedad, o sea, el sistema de castas. Las castas fue un sistema implementado por la corona española para poder llevar un control y administración de los diferentes trabajos y privilegios de los que podía gozar cada casta. Los cuatro grupos principales eran los peninsulares, los indígenas, negros y asiáticos. Los peninsulares eran los españoles nacidos en la península ibérica. Los indígenas eran todos los nativos mesoamericanos. Los negros eran los esclavos traídos de África. Y por último, los asiáticos eran chinos, japoneses y filipinos. De estos grupos salían diversos tipos de castas, como por ejemplo mulato, mestizo, castizo, cambujo, y hay otros muy raros que son, por ejemplo, el salta para atrás, entre muchos otros. Depende de las castas era tu nivel social y los trabajos por los que tenías derecho. Número 3. Educación. De la educación se hicieron cargo algunas órdenes religiosas, y al principio solo era brindada para personas de la alta sociedad, como los peninsulares y criollos. Pero con el tiempo la educación se expandió a otras personas, como el Colegio de San Juan de Letrán, o también conocida coloquialmente como Escuela para Mestizos. Subsistía a base de limosnas y donaciones. Se enseñaba la lectura y la religión católica. Desapareció años más tarde por falta de recursos. Otra institución destacable es el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que estaba dirigida para los indígenas. Otras escuelas destacables son la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy en día se le conoce como la UNAM, que estaba destinada a la educación de los criollos, así como a realizar estudios en diferentes campos. Número 2. Evangelización y la religión. Cuando llegaron las diferentes órdenes religiosas, se dio la evangelización. La evangelización fue el medio por el cual también dominaron a los pueblos indígenas, porque trataban de cambiar sus ideales. Ya como comentaba en un puesto anterior, se usó el sincretismo para transformar su religión. Este proceso duró décadas, pero lo consiguieron y utilizaron la religión como un medio de manipulación. Cabe mencionar que la Iglesia jugaba un papel muy importante en la colonia, ya que al ser los principales consejeros de los gobernantes, influían en decisiones muy importantes. Su poder también era económico, ya que eran dueños de diferentes mercedes reales. El diezmo, que era una décima parte de tus ingresos, se le daba a la Iglesia. Absolutamente todos, no importa tu clase social. Las limosnas y herencias de los ricos penitentes, las limosnas de las mismas y también de los intereses de préstamos que realizaba esta misma. Número 1. Reformas borbónicas. Considero que estas reformas fueron lo más importante de la colonia, ya que impactaron en la economía, política y en la sociedad, y principalmente porque crearon un desequilibrio en absolutamente todo. Sus antecedentes se encuentran en la Ilustración, ya que sus objetivos eran volver a convertir a España en una potencia, que no hubiera ningún desvío económico por parte de las colonias y recobrar el poder de algunos territorios, entre otros. Lo que hicieron fue la creación de intendencias, ya que de esta manera se pretendía ejercer un mayor dominio en el comercio y en la política. Expulsaron a la orden jesuita del territorio, ya que consideraban que tenía una gran influencia en su zona,
Y fue así que entre muchos otros cambios se dieron esas reformas. Pero tuvo sus consecuencias obviamente, ya que crearon una gran crisis económica y se dio una alteración en la estructura social, donde absolutamente todas las leyes sociales se vieron afectadas. Esta ha sido mi evidencia 2 de historia. Muchas gracias por su atención. Bye.